Hola, qué gusto me da saludarles a todas, a todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas sean a esta ponencia que después de un semestre de muchísimo trabajo les puedo traer. Y bueno, rápidamente me voy a presentar para quienes no me conozcan. Yo soy Eduardo Mariné. Todo el mundo me dice Lalo, así que vaya, siéntanse con la libertad de llamarme así si nos encontramos algún día en los pasillos del campus. Y vaya. Nada más para contextualizar de qué se va a tratar esta pues, corta ponencia, clase, si lo quieren ver así, es una mirada a todo lo que hicimos durante el proyecto de semestre y concretamente dentro de mi materia, que fue proyecto de producción musical. Ahora bien, como ustedes bien saben, el proyecto de Atmos 21 fue un proyecto de organizar eventos en vivo, o sea, justamente traía consigo como toda esta inercia tan importante que después de la pandemia, que digo, en realidad no es que ya no estemos en pandemia, pero poco a poco podemos empezar a ver, como yo lo pienso, la luz al final del túnel con respecto a las actividades y demás, y también a la reinstauración o regreso de nuestra industria, la industria de la música y del espectáculo, ¿no? Y pues se trató un poquito de ver en dónde estábamos, no solamente como escuela, sino también como sociedad, y ver qué podemos hacer para cambiar eso en el marco de pues una serie de eventos en vivo, en el marco del arte, en el marco de proponer, ya saben, eventos que no solamente fuesen interesantes a nivel, llamémosle, a nivel de los artistas que se van a presentar y demás, sino también a nivel conceptual y a nivel qué es lo que esto significó para no solamente nosotros y nosotras, los involucrados, las involucradas, sino también toda la gente que ha formado parte de, pues, de este viaje, ¿no? Por falta de mejor palabra. Eh, entonces, ¿qué es lo que les voy a platicar? Les voy a platicar qué fue lo que trabajamos, cuál fue mi rol y por supuesto cuáles fueron los resultados y también las enseñanzas que yo me llevo de esta experiencia y que asimismo me interesa muchísimo de sobremanera explorar y compartir con ustedes. Por un lado, ciertamente, digamos que mi rol era ayudar con el tema de la gestión artística. ¿A qué me refiero por gestión artística, no? Antes de que Atmos 21 tuviera un nombre, antes de que Atmos 21 tuviera un concepto, antes de que existiera algún tipo de dirección a todo esto, en realidad mi rol era ayudar en toda la asesoría de lo que respecta a poder estudiar la discografía, el trabajo de un artista para poder ponderar si este artista vale la pena que forme parte de tal evento o no. Poder aprender a escuchar música de manera más crítica, diciendo como que yo estoy buscando tal cosa en este artista y quizás no lo estoy encontrando. Eso digamos que era mi rol a un nivel, ya sabe, digámosle, muy primal, muy básico. Pero por supuesto, conforme empieza a avanzar el proyecto del semestre, y estamos hablando de quizás septiembre, en algún punto de septiembre probablemente, es que todo el grupo llega y diseña el proyecto de Atmos 21. Ya se diseña como toda esta experiencia multisensorial, multidisciplinaria y por supuesto como muy conceptualmente cargada. Estamos queriendo narrar un viaje en el espacio y no probablemente con el giro Interstellar o con el giro Star Wars quizás, sino más bien estamos también tomándolo como un recurso retórico en sentido de que es, este año y medio, casi 2 años, han sido sumamente difíciles para todas las personas de este mundo. Y lo que queremos es darles a estas personas, o mejor dicho, lo que quisimos y se está logrando en el marco de todos estos eventos, es darles a las personas la oportunidad de irse a explorar otros mundos, ¿no? ¿Y qué hay en estos otros mundos? En estos otros mundos hay arte musical, hay danza, hay color, hay imagen, hay video, hay luz. Todas estas aristas de, llamémosles, de distintas expresiones artísticas están presentes en estos mundos y nosotros estamos organizando estos viajes a la exploración de ellos, ¿no? Ahora, ¿cómo es que yo puedo tomar esto que les estoy platicando y aterrizarlo
a nivel clase y sobre todo a nivel yo como uno de los maestros, llamémosles, de todo este proyecto. Ciertamente se trata de empezar a hacer simbiosis o se trata de empezar a hacer también como cierta relación entre, por supuesto, la logística de organizar un evento y, por supuesto, mantener una visión artística íntegra y lograr hacer un puente entre estas dos cosas, que es algo, si me lo preguntan, sumamente complicado, sumamente difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces las cuestiones logísticas de organización de un evento, estoy hablando de patrocinios, estoy hablando de qué artistas son más fáciles de conseguir, estoy hablando de qué artistas quizás sean más difíciles de negociar o sea más difícil de negociar con estos artistas, etc. Y por supuesto lograr conservar este discurso artístico primario que nosotros planteamos, insisto, por ahí de septiembre, ya que todo esto empezó a tener un ritmo más formal. Y vaya, definitivamente dentro de todo esto, por supuesto que salieron varias discusiones, por supuesto que se llevó a cabo mucha escucha. Me atrevo a decir que aprendimos tanto IMIS como no IMIS. Hablo de IMIS porque por supuesto que es mi área dentro del TEC, pero también me queda clarísimo que hablando por mis increíbles, maravillosos estudiantes de comunicación, de merca, etc., se logró hacer eso, ¿no? O sea, justamente tenemos los problemas logísticos. Es que este artista nos canceló, es que no está cambiando, es que nos está pidiendo que le tal y tal y tal y tal. Pero por supuesto que logramos todavía mantener la convergencia de este viaje que estábamos queriendo o proponer y queriendo hacer, y al final se logró, por supuesto. Pero aparte surge un proyecto, pienso, sumamente interesante y sumamente completo, sobre todo para darle un sentido mayor a esta materia de proyecto de producción musical, que es concretamente poder hacer una composición grupal que fuese a ser estelarizada al final del concierto, al final del evento principal, la misión 1 de Atmos 21 en TEC Campus Estado de México. Ahora, digamos que esa fue una idea, esa fue una semilla, pero por supuesto que esa semilla trajo consigo distintos retos. Y ahora yo traigo esto, digamos, ya al mundo de la academia para pensar qué fue lo que se hizo, qué fue lo que funcionó, involucrando a 30 personas aproximadamente a un proceso de producción musical. Es muchísima gente y sobre todo cuando estos procesos de producción se suelen llevar a cabo en equipos más pequeños, al menos lo que respecta a la dirección creativa, ¿no? Aquí de alguna forma lo que yo intenté es hacer partícipes a estas 30 personas a poder opinar, a poder sumar cosas, a poder grabar su voz, a poder grabar alguna línea con algún instrumento y demás. Y cómo fue que logré tomar todo este acervo de ideas y asignarles un camino homogéneo, un camino bien estructurado. Eso es lo que vamos a estar platicando, así que voy a cambiar ahorita la toma, me voy a ir a mi computadora, les voy a estar mostrando varias cosas y ciertamente les voy también a estar platicando qué es lo que yo rescato de esto para proyectos de producción musical en general, sobre todo considerando que la distancia en general, el confinamiento, el trabajo remoto es algo que llegó para quedarse, ¿no? Eso es algo que a mí me queda muy claro, no es como que en un año de repente todos y todas vayamos a estar ya de vuelta en nuestras actividades presenciales como quizás lo hicimos en 2019, 2018. Eso a mí me queda muy claro que quizás ya no vaya a pasar. Necesitamos cambiar la forma en la que pensamos la producción, necesitamos cambiar también la forma en la que pensamos que se hace música, sobre todo porque algo que es mi estandarte, es mi bandera. Toda la vida he pensado que la música es algo mucho más grande que todas nosotros y nosotras juntas, ¿no? Es algo mucho más grande, mucho más grande. Y ciertamente no existe solamente una forma de hacerlo, no lo va a hacer una persona que tenga, ya saben, como solamente los grados académicos en composición o que tenga los grados académicos en tal, en tal, en tal, en tal. Se trata de algo que puede venir de distintas aristas, de distintos lugares, de distintas mentes, distintas perspectivas, sean mentes musicalmente entrenadas o mentes musicalmente no entrenadas. Todo entra.
y lo que estoy por mostrarles es la convergencia de todos estos perfiles y por supuesto platicarles del resultado de la canción que pues le llamamos Atmos 21. Así que nos vemos en 2 segundos. Listo, ya pasaron los 2 segundos, ya estoy equipado de este lado. Entonces, primero, antes de irme quizás a un par de detalles técnicos, cuando cualquier persona o cualquier equipo de personas emprendan un proyecto de producción musical a distancia, debe haber cierto cauce y sobre todo debe haber o una persona o un reducido grupo de personas encargadas de filtrar y de trabajar todas las ideas. ¿Por qué? Porque ciertamente puede salirse de control muy rápido, se puede descarrilar muy rápido. Entonces, principalmente cuando sale y surge esta idea de hacer la canción, llamémosle emblema de Atmos, que no solamente va a servir para cerrar el concierto, sino también va a servir como identidad sonora por parte del concierto y el equipo de producción y demás, pues me fui primeramente a quienes yo sé que probablemente tenían un poco más de experiencia. Ahorita pienso en Rodrigo Romero, que fue alumno del semestre I de parte integral del equipo de Atmos 21. Justamente en alguna clase, en alguna conversación, salió el tema de que Ro ya tenía cierto kilometraje con este tipo de temas, entonces la idea era a partir de semillas ya trabajadas, ¿no? No solamente partir de un motivo melódico o algún, ya saben, algún sonido cool, de algún sinte, no, eso es demasiado ambiguo y ciertamente cualquiera de estos elementos nosotros los podemos desarrollar y llevar hacia N cantidad de lugares distintos. Entonces la idea era ya tener quizás algún destino, ¿no? Ya tener un lugar de llegada de preferencia. Entonces me acerco a Ro y le comento como, oye, ¿cómo ves la posibilidad de que puedas traer al menos unas 2 o 3 ideas ya maqueteadas? ¿A qué me refiero por maqueteadas? Pues ya saben, una programación muy veloz, ya saben, como quizás poner información MIDI, quizás tener algunos sonidos que no forzosamente van a ser los sonidos finales, pero nos llevan o quizás nos acercan hacia lo que nosotros creemos que va a ser la versión final. Y él dijo como sí, perfecto, vamos a hacerlo. Acto seguido, un par de días después, nos volvemos a encontrar y de repente Ron nos presenta no una, sino 3 propuestas distintas, ¿no? Y ahí es donde empieza ya el proceso de producción a distancia, en sentido de que, por supuesto que somos un grupo de, insisto, de 30 personas más o menos, y ¿qué buscamos con todas estas personas? Buscamos hacerlas partícipes de la creación y de la producción de esta pista sin importar su lenguaje musical. Eso es muy importante. La idea es no hacer menos la idea de alguien a pesar de que ese alguien quizás no tenga las competencias para poder decir con claridad como, ay, es que hay un acorde ahí que quizás me está causando ruido o quizás esa nota está desafinada o quizás podamos cambiar, no sé, el valor rítmico de tal recurso para, no sé. Eso es vocabulario, eso es hablar los temas y las cosas con cierto vocabulario y la idea era incluir las opiniones de todos. Entonces, ¿qué procede? Se escuchan estas 3 maquetas, estas 3 versiones y después se somete un poquito a comiteco. ¿Cuál les gusta más? Para mi fortuna, hubo unanimidad sobre la versión elegida. Entonces, bueno, eso como que nos hace lavarnos las manos de alguna forma y es esta la versión, llamémosle la versión que el grupo unánimemente escogió con respecto a sobre cuál de las maquetas íbamos a trabajar. Después, ¿qué es lo que necesitamos? Prácticamente dedicamos un par de sesiones, por supuesto sesiones con todo el grupo, la vasta mayoría del grupo, a empezar a darle cierto cauce artístico, ¿no? Sobre todo, algo que a mí me interesa mucho como productor, como compositor, es pensar en qué cosas podemos hacer con esta pista para hacerlas diferentes a quizás otras pistas del estilo, del género incluso. ¿Qué podemos hacer para darle una identidad propia? Aparte de, ya saben, como que caer siempre en los recursos formulaicos que, pues a veces, ya saben, como que ocurren en distintos estratos y distintos espacios de la música. No podemos huir a veces de las fórmulas y de hecho sí estamos un poquito aplicando una fórmula aquí. ¿Por qué? Pues porque tampoco nos podemos poner absurdamente ambiciosos con lo que queremos lograr. Entonces fue como buscar un balance de los dos. Buscando siempre también, como reitero,
la contribución y acercamiento de todas las personas del equipo. Si llega una persona que no sabe nada de música y dice, ay, se me hace que esa parte está muy larga, va y se atiende. Esa es una forma en la que podemos hacer partícipe a todo el equipo. Y nos toca a nosotros, por supuesto, como los expertos, expertas, la gente que es proficiente en la disciplina, nos toca interpretar y aterrizar a acciones ya mucho más metódicamente calculadas. Es decir, como, ok, entiendo que a lo que se refiere esta persona quizás es que hay un tema con la ecualización. Si esta persona dice como, ay, es que está como muy agudo, como, ok, nos toca a nosotros aterrizar eso al lenguaje que conocemos y que necesitamos manejar y nos toca atender. Entonces, se trabajó en Ableton Live. ¿Por qué Ableton Live? Porque pues Ro decidió trabajar en Live y ciertamente para todos estos estilos, llamémosles electrónicos, demás, es un software completamente amigable y que permite muchísima gestualidad expresiva con respecto, digo, no solamente con estos estilos, pero es favorecido por estos estilos, definitivamente. Entonces, así es como se ve prácticamente la sesión que trabajó Ro. Digo, esta sesión ya tiene ciertas mejoras que se fueron haciendo sobre la marcha, pero es el esqueleto y voy a poner un pedacito y voy a decir cuáles son las cosas que yo rescato y que ciertamente sirvieron como hilo conductor para seguir trabajando la pieza. Le voy a dar play quizás por acá. Con eso, ok. Yo rescato varias cosas, o sea, haciendo una lectura elemental de toda esta construcción musical, yo rescato un par de cosas. La primera es que hay una muy clara distinción entre cuáles son los planos composicionales. ¿A qué me refiero por planos composicionales? Los elementos que conforman esta pista. Por supuesto que tengo la parte percutida, la parte de percusión, tenemos kicks, tenemos claps, ¿no? Todo eso nos está de alguna forma como nos está ayudando a cuadrar rítmicamente toda esta composición. Y vaya, desde el principio se sabía que por el propio estilo y género que estábamos manejando, pues necesitábamos ya saben, como este reloj constantemente actuando y manteniendo todo, ya saben, como muy aterrizado, muy condensado. Entonces tenemos eso. Por el otro lado tenemos elementos que nos ayudan a hacer atmósfera y que ciertamente no están como en un primer plano. ¿Qué tipo de elementos son estos? Son paths, ¿no? Usualmente cuando hablamos de síntesis o en general como un vocabulario composicional nos referimos a un path, usualmente a sonidos que en este caso tienen envolventes muy extensas. ¿A qué me refiero? Por eso a que tienen, ya saben, como o nosotros podemos, ya saben, como asignarles tiempos de decay, de release muy amplios, ¿no? Como cuando quizás dejamos de tocar en el controlador, o quizás nada más es un sonido que constantemente está evolucionando, quizás a través de un LFO o algún elemento así, concretamente hablando de síntesis. Pero bueno, esos son los paths, ya saben, como todos estos elementos sonoros que nos ayudan a hacer una cama. Podemos hablar de camas como una especie de analogía, ¿no? Porque es un espacio donde todo descansa. Y concretamente y específicamente estos paths también nos están dando armonía. Y ahí es donde yo me metí a estudiar qué fue lo que hizo armónicamente Ro. La armonía es uno de los tres ejes cuando hablamos de cualquier construcción musical, ¿no? Puede haber esta armonía, ya saben, como con una perspectiva tonal, modal, etc. Puede incluso no existir alguna de esta perspectiva armónica y eso también puede ser una cualidad discursiva de esta pieza. Pero bueno, esto es una armonía muy sencilla en sentido de que, bueno, tenemos prácticamente dos acordes que se están ciclando. Ok, tenemos este acorde es un acorde de re menor 7, ok, re fa la do. Entonces, como constantemente este acorde está apareciendo, ya saben, como al principio de todas las construcciones armónicas que está proponiendo Ro, yo puedo asumir que re va a ser el centro tonal de esto. Entonces, dato número uno, que
comentar a todo el equipo de producción es, esta es la tonalidad de la pieza. ¿Por qué? Porque si cada quien empieza a proponer cosas o cada quien en sus espacios empiezan a grabar ideas y a mandarles, ciertamente necesitan estar en este abanico de la tonalidad, en este abanico de la armonía. Después tiene un acorde interesante, un mi bemol mayor, mi bemol, sol, si bemol. ¿Qué se hizo con esto? Yo me di cuenta que, ok, es un enlace armónico interesante. Ciertamente eso ya nos da un color más modal que tonal. ¿Por qué? Porque, digo, poniéndome rápidamente en modo, ya saben, como teoría musical, eh, tanto modo mayor como modo menor siempre tiene un intervalo de segunda mayor del primer grado al segundo grado. Eso quiere decir que re, este, tanto, insisto, tonalidad de re mayor va a tener re y mi como primero y segundo grado respectivamente, y también re menor, y todas las varianzas de re menor, re y mi respectivamente, no mi bemol, pero aquí tenemos mi bemol. Eso nos sugiere un modo. Concretamente yo propuse el modo frigio. ¿Por qué el modo frigio? Porque el modo frigio disminuye ese segundo grado justamente. Entonces, ya, ahí termina toda esta parte, ya saben, como de jerga teórica por decirlo de cierta forma. Pero es importante comentarlo. ¿Por qué? Porque si alguien va a proponer alguna línea musical, ya saben, como quizás van a grabar alguna línea de guitarra, alguna frase, quizás van a proponer algún sinte, etc., se necesita saber en qué modo se está trabajando. ¿Por qué? Pues porque no sería demasiado productivo ponernos nosotros a modificar notas MIDI según lo que mande la gente, ¿ok? Es una forma de mantener y como darle un cauce a un equipo tan grande de colaboradores, ¿no? Necesito yo como coordinador y productor de este proyecto, necesito ir dando pauta de todos estos temas para que el proceso de colaboración a distancia sea mucho más amable. Entonces, pues prácticamente eso es lo que está haciendo el PAD y esa fue la lectura que a mí me dio toda la construcción de RO. Entonces, también podemos hablar de forma. ¿A qué me refiero por forma? ¿Cómo está constituida con respecto a secciones esta canción? Tenemos claramente una introducción, tenemos claramente algo que vamos a llamarle un verso, por falta de mejor palabra. Tenemos una especie de puente, ¿no? Incluso aquí tenemos un marker que el Ro puso que dice darle estructura, porque fue algún comentario que salió en el proceso de producción. Y por supuesto que después tenemos, ya saben, como quizás, no sé si llamarle un coro, un reprise del verso, y al final, pues una especie de, creo que de hecho aquí todavía ni siquiera había outro. Este es, insisto, una maqueta. Este es algo estructuralmente muy simple sobre el cual nosotros trabajamos, ¿ok? Entonces, rescatando todas estas ideas, ¿qué procede? Procede a empezar a hablar de complejidad de arreglo y también procede a hablar de melodía. ¿Por qué? Porque en realidad gestos melódicos esta maqueta tiene muy pocos. ¿Qué tipo de gestos melódicos yo encuentro? Pues cuando entra esta especie, ya saben, como de, digamos que es no sé, un trombón sintetizado, no lo sé. Suena, ya saben, como una especie de metal, no, algún timbre parecido. Eso tal y es un motivo, eso es un motivo melódico per se, ¿no? Eso es algo que vamos a empezar a repetir y le va a empezar a dar cierto cauce, motivo rítmico a la composición, pero nosotros necesitamos y queremos letra. ¿Por qué? Porque también a mí me queda claro que la forma más elegante y más inclusiva de considerar a todo el equipo de Semestre I para este track es a través de la voz. ¿Por qué? Porque la voz es el instrumento con el que todos y todas nacemos y todos y todas lo conocemos y conocemos la voz, ¿no? Conocemos, hemos cantado de alguna forma, quizás no profesionalmente, pero no importa, hemos cantado en una fiesta, hemos gritado, hemos llorado, hemos utilizado nuestra voz para distintas gestualidades emocionales a lo largo de nuestra vida. Entonces me queda claro que sabemos, si bien inconscientemente, cómo utilizar la voz en un contexto expresivo. Entonces, ¿cuál fue la idea? Poner letra. Y vamos a ponerle letra y vamos a poner a los alumnas y a las alumnas a cantar. ¿Ok? Ese fue uno de los cauces principales de todo este proyecto. ¿Ok? Entonces, necesitamos empezar a agregar elementos y sobre todo necesitamos empezar a proponer melodía, ¿no? Ahí fue donde entré yo un poquito como también para darle cauce al proyecto y darle un poquito de empuje y que no se perdieran y que no fuera de así como no perdernos en un mar de ideas, porque eso puede ocurrir muy fácilmente. Entonces lo que hice solamente
pues con un piano, con un sample de piano, yo tengo aquí un controlador a mi lado, me puse en clase a tiempo real a maquetear como tal, a grabar ideas pianísticas. ¿Por qué piano? Yo me llevo con el piano, yo soy pianista. Entonces, eh, vaya, todas mis ideas musicales de alguna forma son filtradas por el vocabulario pianístico. Entonces, rápidamente, a sabiendas de este esquema modal en el que estamos trabajando, a sabiendas de cómo se está moviendo la armonía que está proponiendo Ro, insisto, es un movimiento muy fácil, ya saben, es como uno, bemol 2 uno, bemol 2 uno, bemol 2 uno, bemol 2, etc. Eh, yo empecé a proponer ciertas cosas y también a grabar algunos guiños, ya saben, así como, esto me gustaría. Pienso en piano, ¿por qué? Porque el piano me parece un instrumento elegante. Y si hablamos de discurso, pienso que esta canción, aparte de cerrar todo esto, debe ser elegante. Debe ser una canción que refleje todo por lo que estamos pasando. Y pues vaya, el equipo estuvo de acuerdo y se respetó esta idea del piano. Y bueno, así fue como empezamos a mover, así fue como empezamos a transitar a través de esta vía. Y voy a hacer un fast forward después de, llamémosle, después de poner como varias ideas y ¿cómo se llama? Cambiar varias cosas, es que llegamos a la parte de la voz. Fue a encargo del magnífico Manu Ayala, querido y entrañable alumno, escribir una letra. Y es difícil, ¿por qué? Porque escribir una letra, y sobre todo una letra que refleje una unidad sobre lo que todo el grupo está pasando, es difícil. ¿Por qué? Porque todo mundo hablamos de letra y voz. Ya expliqué un poquito por qué. Porque es el instrumento que conocemos, es el instrumento que exploramos. Entonces, vaya, eh, Manu se dio la tarea, lo hizo magnífico, el resultado fue impecable y después que sigue empezar a asignar un cauce melódico a esta letra. Tenemos una versión instrumental aquí de Atmos y curiosamente esta versión ya empieza a tener contribuciones de algunas personas del equipo. Tenemos, por ejemplo, contribuciones como la de Perla Torres. Perlita, ¿qué hizo Perla? Perla nos platicó en una clase que en algún punto de su carrera ella programó un instrumento virtual, un sintetizador. Entonces, vaya, eso como que me cayó como anillo al dedo en el sentido de que le dije, oye, mete tu sinte. Me parece una forma muy valiosa de meter tu propio sonido, porque no se trata nada más de abrir un sinte cualquiera de Logic o de cualquier DAW, y ya saben, como que secuenciar algo de MIDI, mandarlo y se acabó. O sea, sí se puede, pero me pareció mucho más genuino en este caso hablar de un sonido propio que viene de un instrumento que hizo Perla. Entonces, vaya, tenemos contribuciones como esas, tenemos contribuciones como el countdown. El countdown se convirtió en un elemento discursivo importantísimo, ¿no? Voy a darle play rápidamente a esto para que vean de qué hablo. Y por supuesto este pad de entrada. No vamos a entrar de golpe, va a ser misterioso, es una bruma, una niebla. Otra contribución de Ro, ese glissando y el impacto. Si se dan cuenta, ya hay una narrativa cómo empieza esta composición. De por sí el evento es narrativo, el concierto Atmos y todas las aristas de Atmos tienen una componente narrativa. ¿Por qué? Porque estamos narrando un viaje. Es un viaje que nos lleva por distintos planetas, Nashira, Kai, Nereida, etc. Entonces, me parecía importante poder reflejar eso a nivel composicional. Entonces, estos recursos me parecieron brillantes. Aquí ya pueden empezar a ver la inclusión de todas estas ideas, estos recursos. Otra cosa, le tocó a Rulo, a Raúl, otro brillante y queridísimo alumno, le tocó hacer la recopilación de todas las ideas que estaba mandando la gente. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no iba a ser ni práctico ni inteligente, no sé, hacer una sesión abierta y que cada quien metiera sus cosas a la sesión. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque cada quien tiene maneras distintas de trabajar y demás. Entonces, le encargué a Raúl, eso es muy importante en procesos de producción a distancia, reitero, dejar encargos, o sea, una persona que se encargue de, de homogeneizar todo lo que se está haciendo y darle estructura, darle control y tener todo, ya saben, como ordenado en su lugar. Esa persona fue Raúl en esta parte del proceso. Roy ya había entregado su track, ¿no?
Y bueno, y Raúl recibió tracks, insisto, tracks de sintes, recibió voces, recibió pianos, recibió risers, recibió samples, recibió de todo, insisto, y eran también acercamientos de gente que igual y no tiene este acervo musical, este vocabulario musical. Gente buscó referencias en YouTube y dijeron, como saben qué es que me gusta la idea que hay un conteo, y se hizo, y eso le da una dimensión muchísimo más profunda a esto que estamos haciendo. Como les decía, va la parte de la voz, ¿no? Vamos a darle play aquí. Pepe probablemente está viendo. Pepe, José Adrián, otro entrañable y queridísimo, talentosísimo alumno, fue el valiente que dijo en un principio como yo me voy a encargar de maquetear las voces. Eso quiere decir que ya teníamos una línea melódica, ya teníamos la letra de Manu Ayala. Dijo como, órale. Y I see the stars in your eyes and I know ahí está la voz. that's where I wanna go. Digo, no es un tema de cuestión, ya saben, como de buscar cantos infinitamente virtuoso, operativo. No se trata de eso, se trataba de lograr transparentar una voz muy genuina. La gente, el proyecto es genuino, el proyecto es muy transparente. Quiero que sea una voz del corazón. Por eso abrí de alguna forma el quórum para que cualquier persona pudiera contribuir. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tal cual fue empezar a explorar todas estas voces, empezar a explorar todos estos tracks. Aquí directamente digo, esto es Flex Pitch, que es el corrector de pitch nativo que existe dentro de Logic. Me parece muy elegante para este tipo de cosas, no tener que depender de Melodyne. Digo, tengo Melodyne y lo uso en Pro Tools porque cuando me toca hacer pitch correction, como que en Pro Tools no hay de otra, digo, Antares, Waves Tune, etc., pero vaya. Siempre me parece mucho más elegante cuando un DAW tiene su pitch corrector implementado. También es el caso de Cubase, por ejemplo. Cubase, que un programa que amo de toda la vida, también tiene su Vari Audio, que es su propio corrector de pitch. Aquí se trata, ya saben, como de ir dibujando el cauce melódico. ¿Por qué? Porque la gente necesita escuchar la línea melódica y necesita que esté clarísima esa línea melódica. Y cuando Pepe maqueteó su voz, quizás esa línea melódica todavía no estaba perfectamente clara. Entonces hicimos ese proceso para dar, ya saben, como la pauta. Y después de esto que hicimos, grabé yo un par de, digamos, como de armonías, porque queremos hacerlo, ya saben, como muy 2007, muy Trance Nation. Queremos que sea muy melódico, muy vocal, que tenga hooks muy memorables. ¿Qué es un hook? Cuando hablamos de composición popular, un hook es el gancho, es este gesto motívico, melódico, que ya saben que se queda atorado en nuestra cabeza. Y muchas veces la forma de crear esos hooks es acentuando armónicamente. Eso quiere decir que vamos a empezar a hacer voces, ya saben, como comúnmente le llaman la segunda, la tercera. Eso a mí me conflictúa porque yo siempre pienso en intervalo. Cuando una persona dice como, oye, hazme segunda, como que pienso en el intervalo de una segunda. Pero bueno, es porque yo soy un completo nerd, pero no tiene nada de malo en decirle así. Vamos a escuchar esto acá. Just say the word and we will leave now. Where time is running slow. Entonces, vaya, también qué tipo de cosas estamos buscando en el cauce melódico. Insisto, esto fue algo grupal. Buscamos fortalecer ciertas frases que tengan significancia retórica importante. Where time is running slow, donde el tiempo corre lento. Es importante eso. ¿Por qué? Porque ese es como uno de los cauces narrativos de nuestro viaje a Atmos 21. Nos vamos a lugares donde el tiempo funciona distinto a la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Esta idea de que, por supuesto, estamos, ya saben, quizás, no sé, cerca de alguna anomalía gravitacional. Estoy poniendo muy Interstellar aquí, ¿no? Y el tiempo obviamente corre diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque está habiendo esta deformación en el tiempo-espacio. Vayan ustedes a decir, pero bueno. ¿Por qué armonizamos esta frase? Por eso. Y aparte, digo, también tiene una razón de ser, llamémosle matemática, porque es el fin como tal de toda esta parte vocal antes de irnos a un pequeño segmento completamente instrumental, ¿no? Just say the word and we will leave now. Empecemos ahí con otra armonía. Where time is running slow.
volvemos a ese motivo principal, le voy a llamar, o ese tema, entre comillas, ¿no? El pa, pam, pam, pam. Y vaya, ese fue el proceso de maquetación y de creación de las voces, ¿no? También hay veces donde podemos decir como que en esta parte de la letra estás diciendo, please take me to the moon, llévame a la luna. Y originalmente Pepe lo cantó hacia abajo, por ejemplo, take me to the moon. Pero ahí es donde empieza el discurso, empezamos a hablar como, oye, pero a ver, si te quieres ir a la luna, ¿para dónde está la luna? ¿Para arriba o para abajo? No, pues está para arriba. Entonces, ¿qué te parece si más bien agarramos esas notas y dibujamos el contour melódico hacia arriba? Entonces empezamos a tomar algunas de estas decisiones y por supuesto que la gente, el grupo se empezó a involucrar y al menos fue el intento. Yo sé que no todo mundo tenía esta relación con el proceso de producción musical, pero me pareció un ejercicio muy, muy divertido, ¿no? Y de mucho provecho. Entonces así es como se trabajó la maquetación de las voces principales. Y después llegó este tema de, ahora que ya tenemos esta idea melódica de cómo van las voces, y de hecho aquí nos faltaba todavía un coro al final. El coro, que es, es como el clímax, por falta de mejor palabra, de la canción. Y yo abrí nuevamente el quórum para que la gente subiera su voz, ¿no? Y pues por supuesto que estaba la invitación abierta independientemente de cuál fuera su medio de grabación, no importa que fuera celular, no importa que fuese, ya saben, como propiamente una interfaz en conjunción con un micrófono dedicado, no importa, yo les digo, venga, dejen todo venir, dejen todo caer. Y para mi sorpresa, yo andaba un poquito agüitado, porque dije como, híjole, siento que les va a dar pena, porque mucha gente tenía pena. Claudette, te estoy viendo, a Clau le da mucha pena, pero curiosamente su voz fue una de las, creo, mejores contribuciones que tuvo este track, así que enhorabuena, todo mi cariño y toda mi gratitud. Eh, pero digamos que empecé a recibir un par de tracks, insisto, grabados en celular. Aquí traigo un par de idea. Por ejemplo, aquí va la voz de Den. Den creo que también está viendo Den. También toda mi gratitud, toda mi admiración por hacer esto, pero vamos a ver cómo implementarlo. Digamos, yo voy a jalar este archivo rápido y esto fue un proceso que se tuvo que hacer sí o sí por la naturaleza de la grabación, ya sea en celular o en un medio adverso, en un medio no propio, no adecuado para la captura de audio, ¿no? Con una buena relación señal-ruido, ¿no? De alguna manera. Entonces vamos a escuchar primero el audio de Den para ver qué es lo que nos mandó concretamente y poder empezar a pensar en qué es lo que le vamos a hacer a estos audios. Y de hecho el proceso que hice de limpia y de filtrado con estos audios, con este audio, perdón, lo que voy a hacer es lo que hice con la vasta mayoría. Obviamente quizás modificando el proceso según la fuente de donde recibí, pero bueno, vamos a darle play. Acá estoy el marquee, listo. We could be ¿Escuchan ese ruido? astronauts lost into space boat. Don't you worry. La voz está bien, la voz nos funciona mucho, pero ciertamente si yo agarro 10, 15 de estos tracks, voy a tener problemas, ¿ok? Voy a tener problemas. ¿Por qué? Pues porque prácticamente voy a estar sumando ruido y ruido y ruido y ruido, 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 y al final voy a acabar con un noise floor nefasto y muy difícil de controlar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a limpiar ese ruido y en este caso, en esta parte del proceso, mi mejor amigo es RX de Isotope. Entonces, esto fue lo que usamos, el Spectral Denoise. ¿A qué me refiero por Spectral Denoise? A que justamente vamos a detectar espectralmente dónde está el ruido. Digo, el ruido como tal, ruido blanco, nosotros lo pensamos como una distribución aleatoria energética en el espectro audible, pero bueno, obviamente este ruido no es completamente blanco, ¿no? Este ruido probablemente tiene otro tipo pues, de característica frecuencial espectral, pero hay que encontrarlo y hay que analizarlo, ¿no? Y necesitamos nosotros decirle a este software dónde está ese ruido. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar un área donde solamente tengamos ruido, es decir, no tengamos voz de Den.
Ahí estamos un poquito, se me hace que al principio va a ser un poco más prudente. Could be. Aquí, por ejemplo, en este We Could Be, lo que voy a hacer tal cual es hacer un zoom in vertical muy acentuado. Quizás le voy a dar un poco de zoom al waveform para poderlo ver con claridad. Este pedazo, ¿no?, de señal de waveform es el ruido. No hay forma de perderlo. Entonces, muy velozmente lo que voy a hacer es hacer un loop, digamos, en esa área. Es decir, ¿por qué? Lo que yo quiero es decirle al software que aprenda cuál es el perfil de ese ruido. Entonces, insisto, lo único que nos toca hacer es poner los localizadores. De hecho, aquí voy a quitar el snap. El snap es el equivalente, quienes trabajen en Pro Tools, es el equivalente a trabajar en grid, ¿no? En el modo grid donde nosotros tenemos una distribución en la retícula y todo, ya saben cómo se snapea la retícula. Aquí me gustaría más trabajar en modo sleep, ¿no? Si yo estuviera haciendo esto en Pro Tools, en realidad tocaría hacerlo en sleep donde el movimiento es libre. Pero ahí está. Ya tengo ahí un área, espero, sana y suficiente para aprender esto. Entonces, vamos a... We. We. Ahí voy. Ahí está, porque estaba empezando de después. Vamos a learn. Ahí está. Estoy capturando un poquito de su voz todavía. De hecho, ahí puedo ver un poquito todavía. Entonces, vamos a poner este marquee un poquito más adelante. Ahí está. Ahí pueden ver como toda esta molesta distribución frecuencial que nos está haciendo ese ruido. Pero listo, ya aprendimos. Voy a quitar el loop y nada más se trata de empezar a modificar los parámetros y empezar a rescatar lo más que podamos de la señal original, que en este caso es la voz. Could be. Astronauts lost into spaceboat. Ahí ya quitamos bastante ruido, pero vaya, cuando nosotros hacemos procesamiento espectral de este tipo, también estamos, o sea, por naturaleza también le estamos restando información frecuencial armónica a la voz, ¿no? En este caso a la señal original. Entonces acuérdense que los armónicos como tal son múltiplos de una fundamental y son en este caso son frecuencias concatenadas que aparecen en el espectro, ¿no? Y que tienen, ya saben, como una serie como matemáticamente bien establecida. Obviamente yo podría encontrar la fundamental de Den y ver por dónde están los armónicos, pero digo, eso es chamba un poquito innecesaria. Lo que yo voy a hacer ciertamente es favorecer toda esta parte del espectro, pero ya de la voz. Y no lo voy a hacer ecualizando, voy a hacer saturando. Porque la distorsión armónica lo que hace es agregar armónicos, literalmente. Entonces es una forma, es una técnica que yo he aprendido a lo largo de los años, bien bonita para recuperar un poco de ese brillo que naturalmente al momento de procesar pierde la voz. Y yo aquí concretamente voy a utilizar el Distressor, el Decapitator, que está modelado a partir del Distressor de Soundtoys. Este plugin es una chuladísima. Entonces, lo que voy a hacer aquí rápidamente es, insisto, la cantidad de saturación que voy a aplicar no va a ser mucha, ¿no? Insisto, tampoco quiero que suene a Muse, ¿no? No quiero que suene a Matthew Bellamy corriendo por un guitar amp. Quiero nada más rescatar un poquito de esa información armónica, un poquito de ese brillo. Entonces, vamos a ver. Could be. Astronauts lost into spaceboat. Ahí está. Don't you worry. Miren, 'Cause sin, you can take my más hand opaco, más. and we will Ahora abro. break free. 'Cause you can take my hand and we will. En Hogwarts esto se enseña como brujería. Esto es completa brujería. Poder rescatar un audio de esta naturaleza de forma tan veloz
Es formidable. Y vaya, no necesita ser RX y no necesita ser el Decapitator forzosamente. De hecho, Reaper tiene su propio procesador de limpieza espectral, si no me equivoco, se llama Reaffir. Y pues vaya, está al alcance de todo mundo. También saturadores armónicos hay un montón. Prácticamente todo DAW tiene su propio plugin de distorsión, de saturación, etc. Entonces, a mí concretamente me gustan estos por practicidad y concretamente el Decapitator, me fascina cómo suena el Decapitator, pero bueno, Get ahí está la me voz de Den, astro. completamente utilizable. Entonces, lo que se hace después es exportarse y ya se sube a la carpeta del proyecto, que esto no lo he mencionado, pero creo que queda un poco sobrado en sentido que obviamente tenemos una carpeta, tenemos un drive donde con cierto orden subimos todas las colaboraciones. Eso quiere decir que yo les pedí a a cada persona que va a contribuir que escribieran con cierto formato. Estoy hablando de, por ejemplo, nombre, matrícula y qué es lo que están subiendo y qué fecha lo subieron. ¿Por qué? Porque es importante decir como, ay, es que no he incluido a mi sesión todos los samples o todos los stems o lo que sea que se subieron desde esta fecha en adelante. Entonces es una forma muy veloz de encontrar información. De hecho, yo soy fan de a mis sesiones, a mis bounces, ponerles fecha, porque así sé como, ok, este bounce lo hice tal día y tal día me dediqué a hacer esa cosa. Entonces como que es un poquito salvarme de mí mismo y es un poquito lo que también intenté compartir con esa parte del proceso. Y bueno, esto digamos como se repite times la cantidad de voces que tuviéramos, obviamente aprendiendo distintos patrones de ruido y demás. Y por último llega el proceso a la mezcla, que fue hecha por nadie más y nadie menos que mi queridísimo y entrañable alumno Félix. Félix dijo muy gustosamente, muy orgullosamente, yo me quiero aventar la mezcla, lo que fue como, vas, campeón, ¿no? Have fun. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Rulo, que estaba justamente trabajando todo el tema del arreglo, concretamente, y también de hacer como algunos gestos, llamémosles de premezcla, se encargó de hacer stems. Estos stems se los llevó Félix y Félix mezcló en Pro Tools. Entonces es interesante porque en realidad toda esta canción pasó por una infinidad de DAWs, ¿no? Empezó en live, después siguió en live, si no me equivoco, Rulo también estaba trabajando en live. Yo trabajé en Logic, este, ¿por qué trabajé en Logic? Porque muchas veces, muchas clases yo no estaba aquí en mi estudio donde tengo mi iLock. De repente salgo y no siempre me llevo mi iLock y Logic es el DAW que tengo instalado. Digo, aparte de Reaper. Pero, pues bueno, Logic es Logic, ¿no? Y lo puedo correr sin iLock. Entonces, para hacer ese tipo de cosas rápidas on the go, me gusta mucho Logic, ¿no? Entonces, muy interesante que sí pasó de acá, 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 acá. Y siempre y cuando se cuiden mucho temas, por ejemplo, estructura de ganancias, que se cuide, por ejemplo, un nivel sano de señal, quizás menos 18 decibeles full scale, que se cuiden, ya saben, como este tipo de detalles, obviamente evitar audios que estén clipeados. Ese tipo de vocabulario elemental hace que la colaboración a distancia sea un completo pan. ¿Ok? Llega el proceso a Félix, Félix empieza a acomodar, empieza a mezclar y ahí es donde ya pues cerramos el proceso y con una última contribución del grupo con respecto a cómo es que el grupo escuchaba la mezcla. Ya saben, como denme opiniones no musicales. Ay, es que siento que le falta punch. Ok, en el mundo del audio a veces se nos complica atender ese tipo de comentarios, así como, híjole, mano, es que le falta garra. Esa garra yo la puedo interpretar desde muchas distintas aristas. Esa garra puede ser high-end, esa garra puede ser compresión, esa garra puede ser... Que vayan ustedes a saber, Diosito Padre sepa. Pero eso es un excelente ejercicio para quienes sí están en el lado de audio, IMIS concretamente. ¿No? ¿Por qué? Porque, ok, ¿a qué se referirá con garra o con punch? Ok, entonces empezamos a buscar como, ok, quizás a lo que te refieres es más bien que quizás valga la pena empezar a nutrir el low end, ¿no? Quizás necesitamos sacar más el kick, necesitamos quizás más presencia en el thumping, quizás valga la pena hacer alguna especie de proceso de sidechain, etc, 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 etc. Entonces el proceso fue hermoso en ese sentido, ¿no? Porque literalmente logramos unir estos dos mundos
y hacer que esto funcionara. Se cierra la mezcla, una excelente mezcla por parte de mi estimadísimo Félix, y justo llega el tema del máster y digo como, oye Félix, ¿y tú también vas a masterizar? Y me dice como, ay, eso como que fíjate que no, todavía no me siento así como eh, suficientemente picudo para masterizar. Entonces yo me hice cargo de eso y fue una sesión abierta donde prácticamente ya esto se extendió mucho, ya lo voy a empezar a cerrar. ¿Qué fue lo que hice en el proceso de mastering? Por supuesto, en mastering no solamente es loudness, no solamente es treparle, ¿no? Ni que fuéramos una de estas páginas que hacen masterización algorítmica, ¿no? Que uno sube un track y la regresan limitada y se acabó. No, uno lo que hace es cuidar el balance tonal de toda la pieza. Particularmente la mezcla de Félix, cuán excelente era, pienso que estaba demasiado poblada en el low-end, había demasiada información en el low-end. Y lo que pasa con todas estas frecuencias graves con tanta energía, suelen comerse como pirañas a la información low mid, a la información mid, ¿no? Se la comen. Entonces, en vez de ecualizar, en vez ya saben como de hacer una especie de bell nada más cuidando o un high pass filter, lo que sea. No, 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 no. Algo que me gusta mucho a mí hacer en mastering es compresión multibanda. Entonces, eso fue algo que platiqué con el grupo en sentido de escuchen cómo escuchen cómo necesitamos controlar este low end, perdón. Sé que queremos ese kick frontal, fuerte, protagónico, pero tampoco lo queremos así como comiéndose más información armónica del arreglo que necesita respirar y se necesita entender. Entonces, si manejamos estándar de loudness a menos 14 loops, loudness units full scale. ¿Por qué? Pensando que este track eventualmente puede aparecer en Spotify y demás. Ya saben que el estándar de loudness de Spotify actualmente es de menos 14 loops y vale la pena masterizar a ese estándar. ¿Por qué? Porque si uno masteriza a otro tipo de loudness, yo sé que no soy fan de todo hacerlo a menos 14 porque eso como que le está quitando mucho discurso artístico a la masterización. Pero bueno, eso será tema para otro día. Ciertamente aquí, para quitarnos de broncas, lo hicimos a menos 14, estándar de Spotify, y se acabó. Entonces, eso fue el proceso de producción a distancia. ¿Cómo yo cierro esta sesión? ¿Cómo termino? Uno, eh, es vital aprender a hacer esto. Es vital aprender a liderar un proyecto de producción a distancia. Y por liderar me refiero a poder dar causa. Acuérdense que el productor, la productora es la persona que lleva el sendero creativo, es la persona que toma las decisiones fuertes, es la persona que se encarga de estructurar todo. Entonces, en este caso, digo, eso me tocó a mí un poquito como en supervisión del grupo, pero yo quiero que cualquier persona viendo esta ponencia se quede en la mente que, vaya, sin ningún problema pueden ustedes liderar siempre y cuando den un propósito, den una dirección al equipo, por supuesto, pongan estandarización de sharing de audio. ¿A qué me refiero? Por favor, pidan a la gente que manden stems que vayan de un localizador que esté empezando en el compás 0, si es que la sesión empieza en 0, y que termine donde termina la sesión, y que todo mundo que trabaje lo haga así. Compartan información de tonalidad, refrigio en este caso, bueno, modalidad, ustedes me entienden. Compartan información de tempo. ¿A qué tempo está esta canción? ¿Por qué? Porque igual y quieren hacer alguna idea que esté rítmicamente atada a lo que se está haciendo. Si están haciendo una composición, una canción donde tengamos un tempo map, donde quizás tengamos retardandos, accelerandos, donde quizás cambiemos de compás de un 4/4, un 6/8, un 3/4, vayan ustedes a decir, por favor den toda esa información. Incluso todo eso se puede exportar en un MIDI file. Ustedes pueden sacar un archivo MIDI, ese archivo MIDI puede tener información de tempo, ese archivo MIDI puede tener información de time signature. Entonces, si ese es el caso, la naturaleza de su colaboración, manden ese MIDI file y eviten la chamba que la gente se ponga, ya saben, como manualmente a decir como, es que aquí me dicen que en el compás 35 tengo que cambiar a 3/4 a 84 BPM. Se puede hacer, pero acuérdense que estamos no solamente
en la industria hacer las cosas bien, si no estamos en la industria hacer las cosas rápido. Eso creo que es innegable. Y necesitamos facilitar la colaboración a todo mundo. Entonces, esa es la primera cosa que rescato y con la que concluyo. Segunda cosa, eh, eh, aprendan también a filtrar ideas que vengan de distintas fuentes. Aprendan a valorar todas las ideas, pero también aprendan a filtrarlas. Si les mandan una pista de voz completa, pero nada más les sirve en 15 segundos, tengan el criterio de quedarse nada más con esos 15 segundos y de poder justificarlo. No decir, es que sí suena chido. O sea, igual y sí, pero ¿por qué suena chido? Si me explico. Es eso. Eso es importante, desarrollar criterio. Lo que hace un productor es tener criterio y reflejar ese criterio aunado a lo que le interesa al grupo de artistas involucrados en el proceso de producción. Porque se hace una sinergia, porque no es imposición por parte del productor, no es como, ya saben, como dictaduras, y como, no, esto se va a hacer así y se acabó. No, sino que esto tiene como referente un proceso de diálogo previo. Este diálogo nos debe ayudar justamente a dar ese cauce. Concluyo con que estoy infinitamente orgulloso de todo el equipo. Hay gente que en su vida, pienso, se imaginó que iba a hacer música y acabamos todos y todas haciendo música. Hicimos un track fuerte, hicimos un track sobre todo con el que nos identificamos. Y la música es eso, la música es un circuito de comunicación, es un circuito de discurso emocional. La música no se trata ya saben, siempre hacer escalas picudas y cosas así como densas, no. La música se trata de comunicar y concretamente se trata del poder que tenemos sobre las emociones del escucha o el espectador. Y se logró. Y eso en conjunto con todo el trabajo hecho a nivel concierto Atmos 21 y a nivel el resto de los eventos incluidos dentro del marco de todo este proyecto y Semestre I, pues vaya, lo que acabamos de hacer es mover las emociones no solamente de las personas que han tenido el gusto de experimentar esto que ustedes y todo el equipo de Semestre y trabajó, sino también a nosotros mismos, mover nuestras propias emociones. Entonces, nuevamente, felicito a todo el equipo. Eso fue un vistazo muy, ni tan general, veo que ya me extendí casi hacia la hora, perdónenme la vida, pero definitivamente un bosquejo de lo que se trabajó en el semestre con respecto a una producción de X cantidad de gente a distancia, completamente a distancia. ¿Por qué? Porque yo acabo de conocer al grupo este domingo que acaba de pasar. Entonces, se puede, pero hay que hacer las cosas bien. Espero esta ponencia, espero este pequeño... parezco streamer, ¿verdad? Pero únense a mi canal de Twitch. No es cierto, todavía no tengo Twitch, pero debería, creo. Nuevamente agradezco la invitación como ponente al Congreso. Agradezco también, como siempre, a mi querida Diana Urquiza por la confianza, por la invitación, a todos mis colegas colegas profesores del claustro del semestre I, Tagle, Abel, por supuesto Mijael, Mauro, el doctor Ordóñez. Muchísimas gracias, qué orgulloso estoy de lo que logramos todos en conjunción con este maravilloso grupo. Así que nos estaremos viendo a la próxima. Chao.